Jeremías simplemente estaba declarando las palabras que Dios mandó al pueblo. Pero a veces la persona haciendo lo malo, aún sabiendo que están mal, pero están esperando palabras de bendición. Están esperando palabras de prosperidad, palabras de paz. Y por eso es que los falsos profetas son tan bien acogidos. Porque todo el mundo quiere que le digan: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar paz, Dios te da la victoria. A todos nos gusta que nos digan lo que queremos oír. Pero ahí está el detalle. Si estamos caminando mal, si estamos sembrando mal, no vamos a cosechar bien. Dice que no se recogen de la salsa, no se recogen uvas, ni de los abrojos se recogen olivos, ¿verdad? Se conoce el fruto por su árbol. El árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Pero así mismo también la palabra de Dios al pueblo es por el camino del pueblo. Lamentablemente, la gente en estos tiempos se queja del presidente, de la situación. Pero lamentablemente es el presidente que no merecemos. Es el presidente que no merecemos. ¿Por qué? Porque el pueblo corrompido como está, alejado de Dios, provocando la ira de Dios, haciendo cada día lo contrario a lo que dice la palabra. Ay, Dios va a mandar bendición al pueblo. Buscando siempre irritar a Dios. Ay, Dios no va a mandar bendiciones. Dios no va a mandar un presidente bueno, siendo nosotros malos. Es que no. Es que Dios va a darle a cada quien el fruto de su obra. Esta nación quería un cambio. Y Dios se lo concedió. Dios le concedió su cambio. Ustedes lo querían. Y lo querían con arrogancia, que esto ha hecho. Pero hay un problema. Nada bueno sucede por el hombre. Ningún cambio bueno sucede por el hombre. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que separado de Él nada bueno podemos hacer. Entonces, la soberbia da su fruto. Y los frutos de la soberbia no son buenos. Ahora, cuando alguien predica y dice que vienen cosas grandes para República Dominicana, muchos cristianos dicen: no lo recibo. Lamentablemente, es que no es que tú lo recibas o no lo recibas, es que Dios no da por inocente al culpable. Y si el país está corrompido, Dios no va a mandar bendiciones. Dios lo que va a mandar es juicio. Es juicio que Dios va a mandar. ¿Por qué? Porque Dios no da por inocente al culpable. Entonces el malo es el predicador, porque está diciendo la palabra que Dios le manda que diga. Este hombre no quiere bien para el pueblo, no busca la paz, lo que busca el mal. Mira la palabra que dice, pero él no está hablando por él, porque ¿quién quiere que en su tierra haya problemas? Nadie quiere que en su tierra pase cosas malas. Pero si Dios dice que lo va a hacer, usted no puede decir lo contrario. Usted simplemente está dando la palabra, aunque por la palabra usted sea aborrecido. Hay personas que te invitarán a predicar una sola vez. Te invitan a predicar. Y si Dios te revela y te da palabras de revelación, de corrección, de amonestación,
Tú no sabes la vida de nadie ahí, pero Dios mandó palabras de fuego. Los que no quieran arrepentirse van a decir que usted sabía la vida de ellos. Cuidado si fue el pastor que le dijo la vida de nosotros. Y en vez de humillarse, muchas personas lo que hacen es apedrear al mensajero. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para cuando Dios nos mande a dar un mensaje, llevar la palabra, dar la palabra y estar preparado para la consecuencia que nos traiga la palabra. Porque no son todos los que toman la palabra con calma y con humildad. Hay personas que se rebelan con el mensajero, pero el mensajero no tiene la culpa, el mensajero solamente está dando una palabra. Pero la palabra de Dios lo dice, que por causa de Jesucristo seremos aborrecidos, por causa de su palabra vamos a tener persecuciones, pero que sea por causa de su palabra. Bienaventurados somos cuando somos vituperados por causa de la palabra. Aún si perdiéramos la vida por causa de la palabra, la hallaríamos, dice Jesucristo. Y es una verdad innegable, porque Jesucristo no miente. Muchos por salvar la vida la perderán, pero el que la pierda por causa del evangelio la salvará, dijo Jesucristo. Entonces tenemos que pedirle a Dios en medio de la amenaza. Aquí ahora todavía se puede predicar, todavía aquí no hay las persecuciones, pero en muchos países hay persecuciones. En muchos países la cabeza de los predicadores, de los pastores, de los misioneros tienen precio. Tienen precio. Aquí que tenemos libertad de culto, libertad de expresión, a veces se nos hace tan pesado usar esa libertad que tenemos. Todavía usted puede predicar libremente sin tapar la verdad, pero si hay muchos países, usted no, hasta lo meten preso por usted decirle al pecado pecado. Por usted decir, denunciar el pecado, a usted lo meten preso. Te llaman, te califican tu mensaje como un mensaje de odio. Porque tú hablas acerca de la homosexualidad, de la hechicería y todo eso. Ya te califican como que tú tienes un mensaje de odio. Porque tú le llames al pecado pecado. Te gana el aborrecimiento de muchas personas que en vez de arrepentirse de su pecado, lo que matan y apedrean a los mensajeros. Bienaventurado aquel que Dios en su misericordia corrige, que hace caso a la corrección para que no llegue el juicio. El juicio no llega sin la corrección. El juicio puede ser detenido cuando nos arrepentimos. Cuando Dios nos amonesta y nos arrepentimos, no tiene que llegar el juicio. Por eso dice la palabra de Dios que al hijo que Dios ama, Dios corrige, disciplina. Pero al que corrige y se somete a la corrección, no tiene que llegar a la disciplina, porque la disciplina ya tiene que ver con castigo, con golpe. A ellos se les pierde cuando habla de disciplina. Algo que te duela para que aprendas a enderezarte. Pero si nosotros con la corrección tenemos, pues vamos a padecer menos. La palabra de Dios nos enseña cómo el pueblo estaba rebelde. Y porque Jeremías dio las palabras, querían acabar con su vida. Por eso Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo.
matamos a los profetas y apedreamos a los que nos envían. Pero ¿cómo matamos a los profetas? Cuando lo aborrecemos. Cuando apedreamos a los que nos son enviados, cuando empezamos a descalificarlo. Pero ese no tiene condición para venir y ya corregirme a mí. Ese no tiene calidad moral para venir a decirme a mí que yo estoy mal. Pero es que ese no te está condenando ni te está juzgando. Te está dando una palabra que Dios mandó. Él no tiene la culpa de que Dios lo mande a llevarte una palabra. Cuando la palabra es Dios te va a bendecir, sigue así, todo está bien. Todo el mundo lo recibimos con gozo. Pero cuando la palabra es arrepiéntete, apártate de tal cosa. Entonces la persona, a veces la acción que toma, la actitud que toma, es de apedrear y matar a aquel a quien Dios envió a llevarle la palabra. Muchos profetas fueron vituperados por la palabra. Todos los profetas que fueron mártires fue por la palabra. Fue por la palabra. ¿Qué hizo Jeremías de malo? Decir lo que Dios le dijo. Pero lo que Dios le dijo tuvo cumplimiento, todo se cumplió, como Él lo dijo. Aunque lo metieran en la cisterna, aunque lo mataran como quiera, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé un espíritu de valentía. Para cuando Dios nos mande a dar una palabra, dar la palabra aunque sea dura. Dar la palabra aunque no hagan caso. Pero esa sangre no va a correr por nosotros. Pedirle a Dios espíritu de valentía. Y si recibimos nosotros la palabra, en vez de nosotros levantarnos contra quien nos da la palabra, ponernos en oración para que Dios nos confirme. Y si estamos conscientes de lo que nos están diciendo, entonces humillarnos delante de Dios y arrepentirnos y apartarnos. Porque Dios es misericordioso y bueno. Dios no quiere mal para nosotros. Cuando Dios nos manda una palabra de corrección, es para que nos enderezcamos, porque Él nos ama. Es para que nos enderezcamos, porque Él no quiere mandar castigo a nosotros. Dice que Dios es misericordioso. Él es lento para la ira, grande misericordia, y se duele del castigo. Todavía nosotros somos merecedores del castigo, y Él nos castiga por nuestro pecado, por nuestra maldad. Aún en medio del castigo, Él no nos deja solo. Él se conduele de nosotros cuando nos ve sufriendo, cuando nos ve llorando, cuando clamamos a Él. Él se conduele, aunque no lo merezcamos, Él se conduele. Y no extiende la mano de misericordia. No perdona, no sana. Dice que Él da la llaga y Él mismo tiene la medicina. Él da la llaga y Él la venda. Gloria a Dios. Pero cuando Él da la llaga es porque nosotros la provocamos con nuestro mal camino, con la desobediencia. Gloria a Jesús. Pero aunque nos equivoquemos y fallemos y recibamos el castigo de Dios, si nos arrepentimos, nos humillamos, Dios se duele del castigo y nos extiende la mano de misericordia, porque Dios es misericordioso. Dios no es como el hombre, que el hombre no perdona, Dios perdona. Y cuando Dios perdona, Dios borra. Nosotros somos los que se nos hace difícil borrar.